Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos cómo esquivar los golpes de dolor emocional y su relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar el enfoque de nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada por mí. Cuando meditamos, entrenamos nuestra mente para no engancharnos a los pensamientos que surgen mientras nos enfocamos en la respiración. Con el tiempo, este entrenamiento trasciende de la práctica de la meditación y se convierte en una herramienta poderosa en nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a responder en lugar de reaccionar, a ser conscientes de nuestras emociones y a evitar los golpes emocionales que otros pueden lanzar, muchas veces sin ni siquiera darse cuenta. Pero, ¿qué significa exactamente recibir un golpe emocional? Son esos momentos en los que alguien dice o hace algo que nos hiere, que despierta en nosotros una reacción inmediata de enfado, rabia, tristeza o frustración. Normalmente, cuando esto ocurre, nos enganchamos a esa emoción sin darnos cuenta. Nos identificamos con ese golpe y empezamos a darle vueltas en la mente, magnificándolo y reviviéndolo una y otra vez. Sin embargo, la meditación nos da la capacidad de crear una pausa entre el estímulo y nuestra reacción. Nos permite ver el golpe venir, reconocerlo y decidir conscientemente qué hacer con él. En esa pausa, tenemos la opción de engancharnos a la emoción negativa o simplemente observarla, permitir que pase y se desvanezca por sí sola, y así de esta manera esquivamos el golpe antes de que nos cause sufrimiento innecesario. Lo interesante es que muchas veces quienes lanzan estos golpes emocionales no son plenamente conscientes de que lo hacen. No han desarrollado una conexión profunda con su propia espiritualidad. No han trabajado en su interior y como consecuencia actúan desde la inconsciencia, repitiendo patrones de comportamiento que generan separación en lugar de unidad. Una persona que reacciona conscientemente con ira, impaciencia o crítica probablemente lo haga porque nunca ha aprendido a observar sus propias emociones antes de lanzarlas al exterior. En cierto sentido, están atrapados en su propia reactividad. Cuando comprendemos esto, también desarrollamos compasión. Nos damos cuenta de que la mayoría de las personas que emiten estos golpes emocionales no lo hacen con plena intención de herir, sino porque simplemente no saben otra forma de actuar. Han aprendido a responder a la vida desde el impulso, sin esa pausa de conciencia que la meditación nos permite desarrollar. Por eso, cuando alguien nos lanza un comentario hiriente o una actitud negativa, en lugar de reaccionar automáticamente, podemos detenernos, observar el golpe, darnos cuenta de que no tenemos por qué engancharnos a él y dejar que pase. No significa que permitamos abusos o faltas de respeto, sino que elegimos conscientemente no entrar en una dinámica de sufrimiento innecesario. Con el tiempo, esta práctica nos da una gran libertad. Nos permite vivir con más paz, sin sentirnos arrastrados por los estados emocionales de los demás. Aprendemos a ser observadores de la vida, a actuar con sabiduría y a evitar la cadena de reactividad que genera más conflicto en el mundo. De este modo, la próxima vez que sintáis que alguien lanza un golpe emocional, recordad que hay un espacio entre el estímulo y su reacción.
En este espacio es donde radica tu poder y la meditación es la herramienta que te ayuda a expandirlo. Ahora vamos a pasar a hacer una práctica de meditación conmigo. Si surge alguna interrupción, no os preocupéis. La meditación consiste justamente en eso, entrenarnos para volver al momento presente con amabilidad. En esta sesión meditaremos con música, pero más adelante aprenderemos a hacerlo en silencio e incluso con los ojos abiertos. De momento no, porque somos principiantes. Muy bien, pues vamos a sentarnos sobre una silla, la espalda totalmente recta, pero relajada al mismo tiempo. Esto va a llevar un tiempo hasta que aprendáis a hacerlo, a estar con la espalda totalmente recta, pero sin forzarla, también al mismo tiempo relajada. Si preferís estar sobre una alfombra o moqueta en el suelo, también podéis hacerlo, por ejemplo, en posición loto. Y ahora vamos a observar la habitación donde estamos, o si estamos, por ejemplo, en un parque o en la montaña, vamos a observar dónde estamos y vamos a escuchar todos los sonidos que haya. Vamos a sentir cualquier sensación en nuestra piel, cualquier aroma. Y ahora vamos a cerrar los ojos. Tomamos una respiración, expulsamos el aire y llevamos nuestra atención, toda nuestra atención, a observar nuestra respiración. Algunos estaréis pensando, ¿cómo observamos la respiración si no tenemos los ojos abiertos? Tenemos el resto de nuestros sentidos. Podemos simplemente sentirla, se trata de eso. Sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale de nuestros pulmones. Y podemos enfocarnos en cómo el aire entra y sale por los orificios de nuestra nariz, o bien cómo el aire entra y sale por nuestros pulmones y observar, sentir cómo nuestro pecho sube y baja según el aire entra y sale. Muy bien, siente la calma y la quietud de tu cuerpo y vamos a seguir centrados en observar nuestra respiración. Si hay alguna interrupción, no pasa nada, precisamente se trata de eso, de entrenarnos en nuestra vida para cualquier interrupción. La vida es un constante cambio, como la respiración. Y la respiración es como un símil de la vida. Aunque está en constante cambio, cada respiración es distinta, es permanente. Va a estar todo el tiempo ahí mientras sigamos vivos. La vida va a estar ahí siempre mientras estemos vivos nosotros, la vamos a sentir. Pero al mismo tiempo cambia constantemente. Seguimos centrados y solo la observamos. Si estamos más agitados hoy porque estamos más estresados, no pasa absolutamente nada. Simplemente observamos la respiración, sea la que sea. No hay ninguna respiración perfecta. Y el ejercicio es eso, observar y estar enfocados en la respiración. Vamos a meditar sobre unos 10 minutos. Se recomienda meditar al menos 10-15 minutos todos los días y comenzaréis a ver los efectos, depende de cada persona. Si meditáis todos los días, pues a lo mejor a los 2-3 meses aproximadamente. Muy bien, vamos a centrarnos en la respiración y ahora me voy a quedar callada para que podáis hacer el ejercicio vosotros solos y yo simplemente de vez en cuando os recordaré que tenemos que volver a la respiración si os habéis despistado. Y si hay algo como que llaman a la puerta, si estáis en casa, viene el perrito, podéis atenderlo, pero después volvemos a continuar con la meditación, ¿vale? Volvemos a la respiración. Muy bien, pues centrados en observar la respiración.
Si alguno se ha despistado ya, no nos enfadamos, volvemos con amabilidad. Recordad que es un ejercicio. El ejercicio de volver al momento presente con amabilidad. Cuando meditamos, practicamos en realidad estar en el momento presente. La meditación es estar ahí en el momento presente. Cuando respiramos, estamos en el momento presente respirando. Es algo que está con nosotros todo el tiempo en el momento presente. Continuamos observando cómo el aire entra y cómo el aire sale. Si cuando estamos meditando observáis, por ejemplo, que tenéis algún tipo de emoción, tristeza, lo que sea, que viene enganchada con el pensamiento que sea, simplemente la sentimos y ya está, no nos enganchamos a ella, no nos ponemos a darle vuelta, solo observamos cualquier interrupción, sea un pensamiento, sea que llama a la puerta, simplemente lo observamos, está ahí, pero no nos enganchamos y volvemos a observar la respiración. Recordad también la espalda recta. Si hay algún ruido, simplemente lo observamos, lo oímos y ya está. Yo, por ejemplo, donde estoy, ahora mismo hay algo de tráfico, no sé si se oye en el audio, simplemente está ahí, son interrupciones normales de la vida. Simplemente está ahí, lo recibimos, le damos la bienvenida y ya está. Y lo dejamos ir. No nos enganchamos a ese evento que ha ocurrido. Volvemos a enfocarnos en observar, simplemente observar nuestra respiración.
Yo sigo aquí con vosotros meditando, y si os habéis tenido que ir ya, os tenéis que ir y no podéis seguir meditando más, recordad que podéis volver al día siguiente, poner el mismo vídeo y meditar con esta guía. Vamos a continuar meditando, enfocados en la respiración, y nos quedan unos minutitos. Vamos a intentar estar muy enfocados a observar nuestra respiración. Y si cualquier pensamiento surge, recordad, simplemente está ahí, lo observamos, está ahí, no nos enganchamos a darle vueltas y volvemos a nuestra respiración. Ese espacio es el poder que tenemos de elección, de elegir lo que hacer. Hay un evento en la vida, pero nosotros nos reservamos ese poder de decidir, de elegir. Aceptamos que cualquier cosa venga porque simplemente va a ocurrir de todos modos, sea lo que sea está ocurriendo, pero nos reservamos ese poder de elegir qué pasos tomar. Y en este caso decidimos volver a la respiración. Muy enfocados este último par de minutos. Muy bien, pues ahora vamos a abrir los ojos suavemente. Observamos que estamos en el lugar donde estábamos meditando. Y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos, y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior, y también darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.